Entonces lo que aprendimos, y eso fue a causa de un paciente que le quitaron el estómago y era diabético, y le conectaron el esófago y el intestino, es que ese paciente al otro día ya no tenía diabetes. Dijeron, ah, caray, se curó. ¿Cómo puede ser? Está muy de moda hablar de sobrepeso y sobre todo hablar de cómo puedes bajar rápidamente de peso y lo fácil que es perderlo. Mucho entre el círculo que se platica de hombres, mujeres, o que si te tomas tal pastilla, que si sigues tal procedimiento, ¿por qué mejor no le preguntamos a un experto? Por eso hoy le agradezco mucho al doctor Jorge Ramírez, a un bariatra experto en este tema, que nos acompañe y que nos pueda platicar. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Miguel, muchas gracias por este espacio. Vamos a tocar temas muy interesantes: la obesidad, la pérdida de peso, el peso no saludable, que es uno de los términos que actualmente se ha acuñado, se vuelven relevantes para la población mexicana, que está en el ojo del huracán en cuanto al peso. Mira, pues ahora aprovechando que estamos en esta temporada de huracanes, te quisiera yo preguntar, porque me han insistido mucho y sobre todo muchas preguntas que llegan de mujeres de un medicamento que tú debes de saber cómo se llama y que es algo así como Ozempic o Zempic. ¿Es bueno o no es bueno? Dicen que con eso se pierde el peso muy rápido. Sí, digo, finalmente la obesidad está teniendo una lucha más justa. El Ozempic, como todos los derivados, no es solo el Ozempic, hay varios productos que tienen un mismo principio, que es la semaglutida. Este es un principio hormonal que sintetiza de manera exógena, ¿no? Externa al cuerpo, una hormona que el cuerpo produce que se llama el GLP-1. Y esta hormona se encarga de quitarnos el apetito, de disminuir la capacidad gástrica, porque se queda más tiempo el alimento en el estómago, y a nivel central en el cerebro, en el hipotálamo, donde tenemos el núcleo del apetito, tiende a disminuir el impulso del paciente. Entonces son medicamentos buenos que tienen, como te digo, una pelea más correcta con la enfermedad y con el síndrome metabólico, pero que claro, tiene otras complicaciones y advertencias en su uso, que no debe ser de uso libre, debe ser supervisado médicamente. Tiene contraindicaciones, doctor. Correctamente. Ok. Entonces, de las cosas que hoy sabemos es que tiene problemas ópticos, ¿no? Oftalmológicos, visuales, sobre todo en pacientes diabéticos, que no es un medicamento que se recomiende para el uso de los retos. No sé si viste alguna vez, hay retos de Ozempic, sí. para ver cuántos kilos pierdes tú, cuántos kilos pierdo yo, sin ninguna supervisión médica, que curiosamente ha hecho que este medicamento tenga desabasto para la gente que sí lo necesita. Tiene otros riesgos digestivos, como pueden ser la pancreatitis. Pancreatitis, así de grave. Sí, la pancreatitis, como sabemos, tiene hasta un 30% de mortalidad. O sea, es una enfermedad que puede ser muy grave, que requiere una supervisión en cómo se administra, porque hay que llegar a una dosis terapéutica, no puede iniciarse de tazo con la dosis máxima, como mucha gente quiere, porque se avecinan, ¿no? Se asoman a la presentación de estas complicaciones, y algunas otras, como hay pacientes que sencillamente no lo toleran porque hacen parálisis del intestino. Hay estudios acerca de la asociación con cáncer de tiroides, todavía no está claro. Entonces es muy buen medicamento, ese es el nombre comercial, pero hay muchos otros. O sea que lo que tú me estás diciendo es el Ozempic sí es un medicamento, es un buen medicamento cuando lo receta un médico, pero si yo se lo doy a mi amigo o a mi amiga como un reto y lo empezamos a tomar, sí vamos a bajar de peso, Sí. porque nos va a inhibir el apetito, vamos a dejar de comer. Sí. Pero podemos perder la vista. O la vida. Podemos perder la vida porque la pancreatitis es algo muy, muy, muy grave. Sí. O puedes tener problemas diversos de salud. Exactamente. Sí, tiene varias complicaciones que hay que tener supervisión. Pues ahí tienes para que este tema de los retos no lo tomes a la ligera, y mucho menos el uso de medicamentos que he escuchado no pocas veces que dicen, es que sí funciona porque sí bajas de peso. Sí, porque pierdes el apetito, pero no es algo que se pueda hacer sin supervisión médica. Ahora, doctor, yo te preguntaría, hay otras cosas que se platican mucho, como son las cirugías, y se dice cirugía bariátrica, ¿no? Que bariatría viene de esto de pesado, de peso, y es el supervisar la obesidad, Correcto. el tener tratamientos contra la obesidad. Sí. ¿Cuáles son esas cirugías? Mira, el término de varos
como bien lo acuñaste, es peso, ¿no? Y así empezamos cuando empezamos a hacer estas cirugías hace muchos, muchos años. La cirugía bariátrica entonces es la cirugía que tiene como última finalidad la pérdida de peso. Hoy acuñamos el término de cirugía metabólica y es mucho más relevante para una población mexicana que tiene un metabolismo muy enfermo asociado al acúmulo graso. Entonces hoy hablamos de cirugía bariátrico-metabólica porque en gran parte de los pacientes lo que estamos buscando es prevenir una cirrosis hepática, control de la diabetes tipo 2 a través de una cirugía, control de los triglicéridos, colesterol, del pseudotumor cerebral, de la apnea obstructiva, de la hipertensión, del riesgo cardiovascular y de todas las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces México es una población donde el promedio del paciente mexicano, que eso es algo que hemos visto durante muchos años, tiene una sensibilidad muy grande a enfermarse con pocos kilos de grasa visceral. Porque también muy importante, no hay que confundirla con las cirugías estéticas que drenan grasa subcutánea. La grasa que está en la piel. Exactamente. Sino la más dañina para nosotros es la grasa que tenemos dentro del abdomen. Dentro del abdomen. Sí, entre el intestino, la grasa que cubre el intestino, dentro del hígado. Esta es una grasa que llamamos tóxica porque es una grasa inflamatoria que produce muchas hormonas y que enferma al individuo, ¿no? Tú dices que enferma, doctor, ¿y qué enfermedades te puede provocar la obesidad? Bueno, está metida casi en todos los rubros, ¿no? Okay. Hablábamos ahorita en el tema oncológico, en el cáncer. ¿Cáncer por obesidad? Se asocia a más de 14 tipos de cáncer, a más de 14 veces de posibilidad de padecer cáncer, solo si tienes obesidad, por estado proinflamatorio, porque la grasa produce hormonas y estas hormonas trabajan sobre los órganos que son sensibles a ellos. Entonces las mujeres tenemos cáncer de endometrio, cáncer de útero, de vejiga, de páncreas, de colon, son cáncer. Por obesidad. Por obesidad. Okay. Y de ahí que tengamos en México un incremento de las tasas de cáncer muy importante. Por eso más de 2 millones, casi 3 millones de muertes se asocian finalmente. Se asocian a la obesidad. Decías un dato muy correcto que son 400,000 muertes anuales. Esa es muerte por obesidad. Pero cuando tomas los rubros de las 10 primeras causas de muerte en hombres y mujeres, obviamente excluyendo el trauma y la violencia, quedas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, enfermedades de cáncer, ¿no? Y estas reúnen y diabetes, ¿no? Obviamente, y sus complicaciones, y entonces ahí se juntan casi 2.800.000 pacientes que terminan perdiendo la vida a causa de obesidad. De la obesidad. Que debería ser una enfermedad prevenible. Ok, México tiene primeros lugares en esto, nada que nos llene de orgullo, todo lo contrario, pero hablábamos de las cirugías y a veces dicen, es que amárrate el estómago, deberías de ir a que te amarraran el estómago, y te hablan de estas cirugías. ¿Qué son en realidad? ¿Te amarran el estómago, doctor? Esa era antes. Antes hacíamos una cirugía que se llamaba banda gástrica. Okay. Y entonces la banda gástrica se ponía un dispositivo externo al cuerpo y se hacía un anillo de silicona que se regulaba el inflado en la unión del estómago y el esófago, que limitaba la capacidad o el volumen que ingería el paciente, pero no limitaba la Nutella, ni la miel, ni las malteadas. Y entonces se vio que pues, no tenía una mejoría. Una de las cosas que cambió mucho fue el conocimiento de la enfermedad. Entonces hoy sabemos que el apetito se regula por hormonas que terminan siendo neurotransmisores que se producen en el intestino. El estómago produce hormonas que nos dan hambre. O sea, cuando tú dices, tengo un antojito, seguramente tienes un pico de estas hormonas. Una de ellas son tus hormonas del estómago. Sí, y te van y te dicen en ese cerebro primitivo, oye, pues hay que echarse unas gorditas, ¿no? Come. Exacto, come. Y, oye, ¿no estás lleno? No. Entonces, la enfermedad es metabólicamente activa, pero está mediada por neurotransmisores. Entonces, lo que aprendimos, y eso fue a causa de un paciente que le quitaron el estómago y era diabético, y le conectaron el esófago y el intestino, es que ese paciente al otro día ya no tenía diabetes. Dijeron, ah, caray, se curó. ¿Cómo puede ser? Entonces, de ahí va naciendo este control metabólico de la enfermedad. Entonces, lo que hoy hacemos es manga gástrica, bypass gástrico,
bypass gástrico de una anastomosis, switch duodenal, que son cirugías por laparoscopía que buscan el estímulo de estas hormonas para la regulación de los neurotransmisores de la enfermedad. A ver, dime una cosa, doctor. De estas que acabas de mencionar, ¿cuál es esa cirugía que pareciera milagrosa, que dices que en cuanto te la hacen, al otro día ya no tienes diabetes? Totalmente correcto. ¿Así? Sí. ¿Al otro día ya no tienes diabetes? El término, así parece, pero el término correcto en un paciente diabético tiene un control de la enfermedad a través de la cirugía.